Bueno, vamos a hacer la solución del segundo parcial del primer semestre de 2024. Esta es la hoja inicial. Acá hay unos datos que capaz que nos vienen bien en un ratito. Empecemos por el ejercicio 1. De hecho, ahí los podemos usar. Una integral típica en la zona que está rayada. Acá, obviamente, hay dos formas de escribir esta integral. Podemos integrarla recorriendo primero x y después para cada valor de x ver cómo tenemos que recorrer y. Eso es un poco incómodo porque tendríamos que hallar esto primero, recorrer x desde ese valor hasta -1 y ahí recorrer así hacia arriba. Después entre -1 y 1 tenemos otras pisos y techos, digamos, y después de vuelta desde 1 a este valor de acá, que es el simétrico del otro lado. Entonces queda un poco incómodo para escribir, pero además de eso, lo peor es que tendríamos que integrar esta función respecto de y eso no, es mucho menos cómodo todavía. Entonces vamos a hacer de primera lo que salta a la vista que hay que hacer, que es escribir la integral. Primero vamos a hacerlo acá, es escribir la integral entre, vamos a hacer variar respecto de y primero, o sea, recorremos y entre 1 y raíz de 3, que es donde está variando ahí, esa parte fácil, entre 1 y raíz de 3. Y después vamos a hacer variar x entre este punto de acá y este punto de acá. Y ahí lo que tenemos es que esto es y igual a x cuadrado, entonces tenemos que despejar x en función de y, ahí nos queda x igual más menos raíz de y. Obviamente este punto de acá es menos raíz de y y este punto de acá es más raíz de y, así que esto nos queda entre menos raíz de y y más raíz de y. Ahora escribimos la función que es 1 sobre raíz de y, 1 más y cuadrado. Acá estamos integrando, recuerden, acá respecto de x y afuera respecto de y, ¿sí? O sea, el y este de acá es el que varía entre 1 y raíz de 3 y el x varía entre menos raíz de y raíz de y. Entonces ahora integramos esto. Esta función, cuando la integramos respecto de x, es una constante, así que simplemente es la integral de 1 y es la longitud del intervalo, en definitiva. Así que esto nos queda la integral entre 1 y raíz de 3 de la longitud del intervalo es 2 veces raíz de y, porque es de menos raíz de y a raíz de y, así que es 2 raíz de y, esa es la longitud del intervalo, y lo que teníamos antes, 1 más y cuadrado de y. Entonces se nos va este raíz de y con esta raíz de y nos queda, vamos a seguir por este lado, nos queda la integral, dos veces, vamos a poner el 2 afuera, la integral entre 1 y raíz de 3 de 1 sobre 1 más y cuadrado de y esta primitiva, la re que conocemos, esto es 2 veces arco tangente de y evaluado entre 1 y raíz de 3, o sea, 2 por arco tangente de raíz de 3 menos arco tangente de 1. Arco tangente de 1 lo sabemos, esto es pi sobre 4. Arco tangente de raíz de 3, si no lo sabemos, está acá. El valor que hace que la tangente sea raíz de 3 es pi sobre 3. Así que arco tangente de raíz de 3 es pi sobre 3. Hacemos esta cuenta, 2 por pi sobre 3 menos pi sobre 4. Vamos a hacerlo por acá. 2 por pi sobre 3 menos pi sobre 4. Esto es 2 veces, nos queda sobre 12, 4pi menos 3pi. Así que esto es pi sobre 12 por 2 pi sobre 6. Así que es esta de acá. Bien. Este ejercicio, la dificultad es, en términos de lo que vimos en el curso, creo que es sencilla. O sea, las cuentas son sencillas y recorrer el dominio, en el sentido que lo recorrimos acá, es bastante directo. Bueno, veamos el ejercicio número 2. Entonces, esto es un ejercicio típico también de regla de la cadena. Veamos cuál es la composición. La composición es esta que está acá. Es H, que es G o F. Vamos a escribir acá. H es la composición de G y F. Y nos piden algo sobre la derivada de H respecto de una variable. Quizás se puede hacer de varias formas esto, pero la regla de la cadena lo que nos dice es que la matriz jacobiana de H
en el punto que nos piden, que es, en realidad no nos piden la matriz jacobiana, nos piden una entrada de la matriz jacobiana, pero escribamos esto igual. La matriz jacobiana en el EPi1, vayamos hasta acá. La matriz jacobiana, tenemos que H es G o F. Entonces, la matriz jacobiana de H en el EPi1 es la matriz jacobiana de G en, ojo, F de EPi1 por la matriz jacobiana de F en el EPi1. Entonces necesitamos la matriz jacobiana de F en el EPi1, que eso nos lo dan derecho, es esta de acá, esa parte ya la tenemos gratis. Y después lo que necesitamos es la matriz jacobiana de G. G es una función de R2 a R. ¿Dónde está? Acá. Así que es un gradiente si quieren, son dos elementos y nos dan, y lo que tenemos que mirar es cuál es donde tenemos que evaluar, o sea, quién es F de EPi1. Y F de EPi1 está en la letra, es el 1 menos 1. Entonces, en definitiva, esto es la matriz jacobiana de G en el 1 menos 1 por la matriz jacobiana de F en el EPi1. Decíamos, esta parte ya la tenemos que calcular el gradiente, la matriz jacobiana de G en el 1 menos 1. Entonces, los datos que tenemos ahí son que G es diferenciable en ese punto, cuánto vale G en una recta que incluye al 1 menos 1 y cuánto vale una derivada direccional en el 1 menos 1. Entonces vamos a escribir estos datos. Tenemos entonces que G de x menos 1 es seno de pi x. G de x menos 1 es seno de pi x. Eso es lo que nos está diciendo entonces, acá está x y este es el dominio. El 1 menos 1 está por acá. Lo que nos está diciendo es cómo es la función acá. Entonces de esa información lo que podemos sacar es justamente la derivada, o sea, cómo varía la función en ese eje es la derivada de g respecto de x en el 1 menos 1. En realidad en cualquier punto de estos, pero el que nos interesa es este. Y esto es, o sea, la función se comporta como seno de pi x, derivo respecto a x, la derivada de seno es coseno, entonces coseno de pi x por pi evaluado en el x igual 1. Así que esto es coseno de pi por pi y esto es menos pi entonces. Bien, después lo otro que nos dicen es que la derivada de g respecto al vector 1, 1 en el 1 menos 1 es ¿cuánto valía? Menos 2. ¿Sí? La derivada respecto a la dirección 1, 1 en el punto que nos interesa es menos 2. Esto es menos 2. Y sabemos, como la función es diferenciable, que la derivada direccional es la combinación lineal de las derivadas parciales con los coeficientes del vector de la dirección. Entonces esto es una vez la derivada de g respecto de x en el 1 menos 1 más una vez la derivada de g respecto de y en el 1 menos 1. Y esto nos da menos 2. Esta la calculamos recién, esto vale menos pi, y esta es la que nos falta. Entonces lo que sacamos de acá es que la derivada de g respecto de y en el 1 menos 1 es menos 2 más pi, despejando, ¿no? Este menos pi lo paso para acá. Bien, y ya tenemos todo entonces. Lo que tenemos es que la matriz jacobiana de g, si quieren, o el gradiente, escribimos el gradiente de g en el 1 menos 1 es el menos pi y menos 2 más pi. Y ahora lo que tenemos que hacer es el producto de esto, menos pi, menos 2 más pi, por la matriz jacobiana que teníamos arriba. Entonces vamos a acordarnos de esto, es menos pi, menos 2 más pi. Así venimos acá, no hay mucho lugar, pero no necesitamos tampoco tanto lugar. Esto era menos pi, menos 2 más pi. Voy a sacar esta coma acá. Es esa matriz por esta matriz que está acá arriba, que es 1, 2, 1, 1, 0, menos 1. Y en realidad, si recuerdan, lo que nos piden es la derivada de h respecto de z. O sea que, esto nos da acá
una matriz o un vector con 3 entradas y lo que nos piden es el tercero de acá. Esta es la derivada de h respecto de x, la derivada de h respecto de y, y la que nos piden es la derivada de h respecto de z. Entonces basta hacer menos pi por 0 más menos 2 más pi por menos 1, y eso es lo que va acá, que es 2 menos pi. Le cambio el signo y esa es la b, que está acá. Bien. Después tenemos el polinomio de Taylor. Esta es simplemente saber cómo es el polinomio de Taylor y saber derivar. Así que vamos a eso. Seno de x cuadrado más pi sobre pi. Vamos acá. Entonces tenemos que la función f... Hay varias formas de hacer esto. Vamos a hacerla directo para que vean que salía así. Seno de x cuadrado más pi por i era sobre pi, si no me equivoco. Y vamos a chequear. Esto era en el punto 0 menos 1. En el 0 menos 1. Entonces, recordemos, el polinomio de orden 2 es en el punto 0 menos 1. ¿tá? No lo escribo. Es la función en el 0 menos 1 más la derivada respecto a x en el 0 menos 1 por, en este caso, x, porque está centrado en 0, más la derivada respecto a y en el 0 menos 1 por y menos 1, así que es y más 1. Esa es la parte lineal, la parte que coincide con la definición de diferenciabilidad, digamos, más un medio del diferencial segundo, que es fxx en el 0 menos 1 por x cuadrado más 2 veces la derivada respecto a xy en el 0 menos 1 por x y más 1 más fii en el 0 menos 1 por y más 1 al cuadrado. Queda medio apretado ahí, pero bueno. Entonces tenemos que calcular todas estas derivadas y la función f en el 0 menos 1. F en el 0 menos 1 es seno de menos pi sobre pi. Seno de pi, recuerden, el círculo trigonométrico, pi es este ángulo acá, dado un ángulo cualquiera, este es el de acá, el rojo es el coseno, el verde es el seno. Para este ángulo que es acá pi, el seno es 0, así que esto es 0. Y vamos a hacer las derivadas entonces. Tenemos que la derivada respecto de x en un punto genérico xy es, bueno, esto es la derivada de seno, así que es coseno en x2 más pi por i por la derivada de x2, que es 2x, y tenía un pi dividiendo fuera. Después tenemos que la derivada respecto de y en un punto genérico xy es, de vuelta, la derivada del seno es coseno de x2 más pi por i por la derivada de esto, de lo de adentro, ¿no? De x2 más pi por i respecto de y, que es pi, que se me va a ir con el pi que está dividiendo. Así que queda así nomás. La derivada segunda respecto de x es, bueno, ahora vamos a sacar el 2 sobre pi para afuera. Y acá hacemos la derivada del producto de coseno de x2 más por x. Entonces, nos queda la derivada de x, que es 1 por coseno de x2 más pi i, más la derivada de coseno, que es menos seno por x. Así que nos queda menos seno de x2 más pi por i por la derivada de lo adentro, que es 2x, por el x que tenía afuera. Creo que no me equivoqué en la cuenta. Igual esa parte va a desaparecer. Y nos quedan dos derivadas. La derivada de respecto a xy en un punto genérico. Vamos a hacerla derivando esta respecto de x, que me parece que es un poquito más fácil. Entonces la derivada de eso respecto de x es menos seno x2 más pi por i por la derivada respecto de x de lo adentro, que es 2x. Y después nos queda, hagámosla acá, fii en xy, que es la derivada de eso respecto de y, que es de nuevo menos seno
x2 más pi por i por la derivada de lo adentro respecto de i, que es pi. Bueno, ya tenemos todas las derivadas, vamos a evaluar. Entonces tenemos que evaluar todas las derivadas en el 0 menos 1. Entonces fíjense que estamos evaluando en x igual 0, y igual menos 1. Entonces acá como aparece este x, la derivada de esta, la derivada respecto de x en el 0 menos 1 va a ser 0. Porque está multiplicando este x acá que mata todo. ¿Dónde más pasa eso? Bueno, eso pasa acá también en la derivada cruzada, xy. Así que esta va a ser 0. Y creo, bueno, este término se va a ir porque aparece el x ahí multiplicando. Bueno, evaluemos entonces. Perdón, y f de 0 menos 1 ya lo habíamos hecho. Esta es 0 también. Entonces nos queda f sub i, por ejemplo. Acá tenemos, vamos a hacerlo en rojo. Tenemos que f sub i en el 0 menos 1 es coseno de menos pi. A ver si estoy bien. Sí, coseno más pi, y eso es menos 1. Así que este de acá es menos 1. Y nos quedan las derivadas xx e y. Entonces fxx en el 0 menos 1 es 2 sobre pi por, esto se va, dijimos, por coseno de menos pi, que es lo que hicimos recién, que es menos 1. Así que es menos 2 sobre pi. Y f y i en el 0 menos 1 es seno menos seno de menos pi por pi. De vuelta, seno menos pi, ya lo hicimos, es 0. Así que de todos estos, este vuelve a ser 0. Y este dijimos que era menos 2 sobre pi. Así que sobreviven solamente dos términos de todo esto, que son este de acá y este de acá, digamos. Entonces vamos a hacer la cuentita. Nos queda que el polinomio debería ser 0 más 0 menos 1 por i más 1. Vamos a escribirlo. Menos 1 por i más 1. Y después nos queda un medio, este de acá, un medio por menos 2 sobre pi x2. Entonces el 2 del 1 medio se va a ir con este 2. Entonces me queda, si no me equivoco, menos 1 sobre pi por x2. Creo que sí. Menos 1 sobre pi por x2. Entonces veamos si hay alguna opción parecida a esto. Capaz que vamos a desarrollar. Esto es menos 1 menos i menos 1 sobre pi por x2. Y es entonces esta de acá, la D. Bien. Después tenemos este límite. Bueno, comentarios sobre este ejercicio nada más. Nada, lo único que hicimos fue derivar, o sea, saber cómo es la forma del polinomio de Taylor y derivar, evaluar y listo. Bueno, y el 4 es un ejercicio de continuidad o de cálculo de un límite. Si se fijan, es un límite en el 0, 0. Entonces, a ver si nos da el lugar para hacerlo acá mismo. Si se fijan, lo que tendríamos que hacer es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta expresión de acá, para ver si coincide, si hay algún beta que hace que, o sea, si este límite existe para algún valor de alfa, ¿cuál es ese valor? Va a ser un valor al que tenemos que igualar a beta. Entonces, borremos esto. Si se fijan, esta expresión vamos a pasarla a polares a ver qué pasa. Entonces el límite que tendríamos que hacer es límite cuando ρ tiende a 0 de, acá tenemos un ρ cuadrado, acá tenemos otro ρ cuadrado, así que nos queda ρ cuadrado más ρ a la alfa. Vamos a hacerlo abajo porque no va a entrar acá. Tenemos entonces, la expresión era x2 más y2 más x al alfa y más x y al alfa sobre x2 más y2. Entonces esto es el límite cuando ρ tiende a 0 de ρ cuadrado, ese es el ρ cuadrado que aparece acá, más
rho a la alfa más 1, porque tengo un rho a la alfa de acá y un rho de acá, por coseno a la alfa de tita por seno de tita, más rho a la alfa más 1 por coseno de tita seno a la alfa de tita. Todo esto sobre el rho cuadrado, que es este que viene de acá. Entonces vean que esto es límite cuando rho tiende a 0 de, bueno, primero tenemos este de acá, que es rho cuadrado sobre rho cuadrado, así que eso es 1 más. 1 más. Y después tenemos rho a la alfa menos 1, porque este 2, o sea, este alfa más 1 le resto 2 y me queda alfa menos 1. Entonces alfa menos 1 por coseno a la alfa, seno más coseno seno al alfa. Y listo. Entonces se reduce a calcular este límite. Entonces, para que este límite exista, lo que tiene que pasar es que este exponente sea positivo. Así que, en definitiva, que alfa sea mayor que 1 para que eso sea positivo. Y observen que si alfa es mayor que 1, entonces esto es acotado, porque es coseno a algo positivo. Así que esto es acotado. Esto tiende a 0 cuando alfa es mayor que 1. Así que esta parte de acá se va a 0 y el límite es 1. Entonces, lo que tenemos que buscar es una opción que diga que el beta que hay que poner acá es 1 y que el alfa es mayor que 1, que es la C. Bien. Y el ejercicio múltiple opción que nos queda es el de las curvas de nivel. Acá lo que hay que observar es que primero la función logaritmo no juega ni un papel, es una función monótona, así que modifica cuál es el nivel de las curvas de nivel, pero no modifica las formas, que es lo que tenemos que mirar. Entonces, en definitiva, hay que mirar lo que está dentro del logaritmo, que es ese 10 más no sé qué. Este 10 tampoco juega un papel muy importante, simplemente de vuelta mueve las curvas de nivel. Lo que hay que mirar es qué forma geométrica tienen las cosas de la forma, vamos a escribirlo por acá, x2 más y2 menos 2x menos 2y igual cierta constante, ¿sí? Si quieren agreguen el 10 ahí, no pasa nada. El 10 es simplemente para que estar hiper seguros que lo que está dentro del logaritmo es positivo y entonces todo tenga sentido. Y acá simplemente hay que observar que esto es completando cuadrados, como hicimos miles de veces. Esto es x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual otra constante, ¿sí? Porque ahí está la que hay que sumarle 2 si quieren o algo así, pero no importa. En definitiva, las curvas de nivel son las que verifican esto que está acá. Y esas son circunferencias centradas en el 1, 1. Entonces es simplemente ver cuál de estas imágenes, de estas 5 imágenes, son circunferencias centradas en el 1, 1. Y es esta que está acá, ¿sí? El primero es la única que son circunferencias. Y efectivamente son circunferencias que están centradas en el 1, 1, que es el punto S que está ahí. Así que ahí la opción correcta era la E. Y bueno, después llegamos a los ejercicios de desarrollo. El 1 es un ejercicio súper clásico, definir diferenciabilidad, lo dijimos hasta el cansancio, es la definición más importante del curso. La parte B era de las cosas que había para demostrar, creo que la más sencilla, porque simplemente había que saber, bueno, la definición de diferenciabilidad que estaba en la parte A y la definición de derivada parcial, y ahí simplemente uno sustituye la definición de diferenciabilidad adentro del límite que queda en la derivada parcial y sale enseguida la cuenta. Y después había un ejercicio donde, o sea, una parte C, donde tenían que calcular las derivadas parciales de esta función. Ahí simplemente había que calcular el límite del cociente incremental, como siempre. Tenemos por acá la solución. El límite del cociente incremental daba 1 y 2, las derivadas parciales respecto a x y respecto a y, respectivamente. Entonces, de la definición de diferenciabilidad, despejábamos el resto. Esta es la definición de diferenciabilidad para este caso. Acá está el 1 y el 2 de las derivadas parciales. La función valía 0 en el punto. Entonces, despejábamos el resto. Y la cuenta que había que hacer, digamos, era la expresión de la función, que es esa que está ahí. La expresión de la función menos la parte lineal, que es la que calculamos con las derivadas parciales, y despejamos el resto de ahí. Ahí, si se fijan en la expresión esta,
Básicamente, todas estas cosas que están acá están para que cuando uno despeje el resto, que las cuentas quedan lindas. De hecho, el resto parece horrible por un ratito en estas dos líneas y después queda súper sencillo para hacer la cuenta. Entonces, si uno ahí despejaba bien el resto, repito, el resto es la expresión de la función, que es esta parte que está acá, menos la parte lineal que calculamos recién. El resto es esa expresión que queda ahí. Y para calcular el límite del resto sobre la norma del incremento, quedaba súper sencillo con polares ese límite porque queda ρ por algo acotado. Así que el límite daba 0 y la función es diferenciable. Y después, la integral, la idea era ayudarlos con la parte A. Para que vean como esta parte, este dibujo en el plano, digamos, esto está en R2, porque si se fijan, toda esta parte de acá es la misma que aparece acá en el conjunto D. Esto es obviamente lo que queda entre dos circunferencias de radio de 1 y radio 1 sobre raíz de 2. Ojo, este es el radio al cuadrado. Entonces esa parte era sencilla. Y después a eso se le agrega estas dos cosas que voy a marcar en rojo, que es z entre 0, o sea, z mayor o igual que 0, y esto que es una esfera. Así que es de este dibujo que está acá, digamos, le agregamos la tercera dimensión, y es entre el piso y la tapa, que es la esfera. La idea de ponerlo así en dos partes era que vieran que podían recorrer este conjunto muy fácil con coordenadas polares en el plano, y después el z, si hacíamos coordenadas cilíndricas en R3, el z era simplemente entre el piso y la esfera, que es eso que está acá, entre el piso y la esfera. Esto es la ecuación de la esfera pasada a cilíndricas, ¿no? Que está acá, es esto. O sea, x2 más y2 más z2 igual 1, que es la ecuación de la esfera, en cilíndricas, esto es ρ cuadrado, así que es ρ cuadrado más z cuadrado igual 1. Entonces de ahí despejan z como raíz de 1 menos ρ cuadrado, que es esto que está acá. Y ahí las cuentas quedaban súper fáciles. La función que estamos integrando en z, no hay que olvidarse del jacobiano del cambio de variable, y las cuentas eran integrar un polinomio, integrar z, así que eso era re fácil. Y después integrar ρ cuadrado y ρ a la 4, ρ y ρ a la 3, quedaba ρ cuadrado y ρ a la 4, evaluábamos y daba pi sobre 64. De nuevo, acá la idea era que la parte A, la de dibujar este conjunto, los guiara a que tenía sentido hacer un cambio a cilíndricas, porque esto es muy fácil de recorrer con coordenadas polares en el plano, y después las restricciones al conjunto que se agregaban eran fáciles de ver que funcionaba bien en cilíndricas. Así que bueno, esa es la resolución del parcial. Por acá estaban las soluciones, creo que coincide con lo que hicimos, espero. A ver, chequemos. Esto es DBDCE, así que el primero era D, B, D, C. Sí, el último era el de la curva nivel, que era L. Así que bueno, terminamos por ahí.